Bienvenidos a Tips del Dr. Maqueda. El momento del destete tiene dos protagonistas, los lechones y la cerda. Hoy hablaremos más de los lechones. Y la primera pregunta es, ¿a qué edad es correcto destetar? En forma natural, la cerda desteta a sus lechones alrededor de los 60 días de lactancia. Pero ya para estar nosotros en un programa de producción intensiva, el destete se redujo a 28-30 días. Aparecieron los preiniciadores y se redujo hasta 21 días. Después aparecieron los super preiniciadores y se redujo hasta 14 días de lactancia. ¿Qué pasó? El lechón realmente no tenía mayores problemas, puesto que sabemos que a esa edad la leche ya no le es tan indispensable. Pero el problema surgió en las cerdas. ¿Por qué? Porque su útero aún no había, a esa edad y al presentar 3-4 días después del destete el celo, aún no había involucionado completamente. Es decir, no se había desinflamado en su totalidad. Y claro, no estaba apto para anidar un suficiente número de embriones que sostuviera una gestación. Y entonces empezaba a ver cerdas que repetían a los 30 por mortalidad embrionaria, o bien parían pero pocos lechones. De tal manera que al observarse esto, regresamos a destetar a 21 días. Y hoy estamos tratando de hacerlo a 23, 24, tanto por beneficio de la cerda como por tener un poco más de peso y resistencia de los lechones para su siguiente etapa, que es el destete. Solo que hay que cuidar mucho a la cerda. Recuerden, está produciendo 12 litros de leche al día. Su alimentación tiene que ser muy cuidada, porque si no, ese desgaste tan tremendo nos originaría destete de cerdas demasiado flacas. El útero de la cerda 20-21 días después del parto ya está completamente desinflamado y va a presentar celo 3-4 días después. Entonces ya está perfectamente apto para anidar un buen número de embriones, sostener una buena gestación y parir muchos lechones. Por otro lado, los lechones destetados, pues ya si han consumido un alimento preiniciador de calidad desde el día 5 o 7 de edad, no tienen problemas para digerirlo cuando ya están en el destete. Ahora bien, si las instalaciones del destete no le pueden brindar al lechón todo el confort que él requiere, y que de eso vamos a hablar mucho en la siguiente etapa de nuestros próximos tips, mejor no correr riesgos. Destetar a 28 o 30 días. La cerda estará lactando 5 o 7 días más entonces, que podríamos pensar son días desperdiciados, ya que destetada antes ya podría estar gestando una nueva camada. Pero bueno, en este caso el beneficio va para los lechones. Los tendremos de mayor peso y con más energía. Una por otra. Y en cuanto al peso de los lechones, a esa edad que mencionamos entre 22 y 24 días y con cerdas buenas productoras de leche, el promedio puede ser de 5 a 7 kilos y, sobre todo, lo más uniforme posible toda la camada. A lo largo de estos tips hemos mencionado un sinnúmero de recomendaciones que, si se aplican correctamente, se consigue lo que acabo de mencionar. Otro punto importante, ¿a qué hora hacer el destete? Muy temprano en la mañana, si es un día frío y la temperatura está baja, no. Tampoco en días cálidos hacerlo a mediodía, ni tampoco exponer mucho a los lechones durante mucho tiempo al rayo del sol. Todo esto lo va a hacer sufrir. Una temperatura entre 20 y 25 grados centígrados es lo ideal y, como dije, en el menor tiempo posible.
¿Y cómo cargar a los lechones? Ese es un punto crucial, muy importante. Las orejas no son agarraderas. ¿Qué pasa si cargamos al lechón de las orejas? Hacemos ruptura de ciertos vasos sanguíneos, se inflama la oreja, hay una hemorragia interna, muchísimo dolor, en ocasiones se revienta o hay que cortarla con un bisturí para que suelte toda esa sangre y líquido y luego que cicatrice, riesgos de infección, más dolor aún, y ya cuando la oreja se seca queda como chicharrón, orejas de chicharrón. ¿Y todo esto a qué me lleva? Deja de comer, se debilita, se retrasa y todo esto significan pérdidas económicas. Las patas tampoco son agarraderas. ¿Qué pasa si cargamos a un lechón de la pata trasera? Podemos provocarle luxación de la articulación coxofemoral. ¿Y en quiénes? Principalmente en los más grandes y más pesados. Absurdo. Esto nos lleva a pérdida de lechones porque esto no tiene remedio y nuevamente pérdidas económicas. Entonces, ¿cuál es la solución? Muy sencillo. Cárgalos del pechito. Y si otra persona los va a recibir, que los reciba también cargándolos del pechito y colocándolos en el piso del pechito. No los vayan a aventar. En este caso, como podemos ver, es un camión de 3 pisos. Para subir los lechones en el primer piso y en el segundo, no hay problema. Pero para los del tercer piso, si el trabajador es chaparrito, no va a alcanzar. Y entonces, aunque lo cargue del pechito, lo va a tener que aventar. Y el de arriba, cacharlo. Espero que con buena puntería. Si no, ¿se imaginan? Esto también es ilógico. ¿Cuál es la solución? Muy sencillo, pon un trabajador más alto. O en último de los casos, una escalera. Pero evita estos riesgos y cubre el objetivo que es un lechón tranquilo y feliz. Otro punto muy importante a tomar en cuenta es el transporte de la maternidad al área del destete. Si la distancia es corta, puede hacerse inclusive caminando, o bien en una carretilla, en un carrito del súper, o hasta en un costal. Bueno, no, esta última no. ¿Se imaginan a los que van hasta abajo? No. Habría que buscar alguna forma de hacerlo sin provocar estrés. Pero por otro lado, si la distancia es larga y hay que mover los kilómetros, vamos, o metros inclusive, pero muchos, podemos utilizar un vehículo, una camioneta o un remolque como en este caso para una zona de clima caliente. O como este otro caso, un camión donde se cierran los laterales para proteger al lechón. E inclusive también protegiendo el frente, como podemos ver aquí, para evitar el viento de frente a los lechones. Obviamente los techos deben de ser cubiertos para evitar el sol encima de los lechones, sobre todo si las distancias son largas. Pero vean lo que es el ingenio y la creatividad, cómo consiguen crear soluciones prácticas e increíbles. Esto es en Colombia. Es un funicular para transportar a los lechones, aprovechando un sistema para transporte de pencas de plátano en un platanar. Y ahí van los carritos del funicular hasta con malla sombra para protegerlos del sol. ¿Qué les parece el ingenio? ¿O qué les parece esta otra idea tan sencilla? Un puercoducto. Esta es aquí en México. Un tubo de PVC de 8 pulgadas donde colocas a los lechoncitos cargándolos del pechito y en reversa como si fueran niños en una resbaladilla o en un tobogán.
Y no faltará el que de la emoción se hace pipí y lubrica el puercoducto. Este se los recomiendo mucho. Práctico, sencillo, funcional y muy barato. ¿Qué les parece? Conclusión: disminuir el estrés al mínimo. Objetivo logrado. Este es solo uno de los factores de estrés al momento del destete, pues son muchos y los iremos viendo en nuestros próximos tips, donde precisamente hablaremos del momento del destete y de toda la etapa del destete. Pero en el próximo, como quedamos en un principio, hablaremos un poco de la cerda al momento del destete. Por lo pronto, amigos, esto es todo por hoy. Muchas gracias y nos vemos en el próximo tip.